Bueno, muy bien. Vamos a ver estática hoy, ¿sí? La estática es la parte de la física que estudia los sistemas de fuerzas en equilibrio. Para estudiar esta unidad vamos a definir qué es una fuerza, cómo la podemos representar. Una fuerza es el esfuerzo necesario para levantar un objeto, patear una pelota, correr un cuerpo, etc. Denominamos fuerza a todo aquello capaz de modificar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo o de provocar su deformación. ¿Sí? Muy bien, la fuerza se representa con la letra F y se puede medir en las unidades de kilogramo fuerza, ¿sí? Gramo fuerza, newton y dina. Las equivalentes son un kilogramo fuerza equivale a 9,8 newton, un newton equivale al 10 a las 5 dinas, ¿sí? O bien un newton, perdón, 10 a la 5, sí, o 100.000. 10 a la quinta es un número, el número con potencia, ¿no? Notación científica. O sea, eh, esto equivale a esto. Muy bien. Y un kilogramo fuerza son 1.000 gramos fuerza. Con esta equivalencia, después ustedes pueden pasar de un sistema a otro. Las fuerzas son magnitudes vectoriales. Para quedar perfectamente definidas necesitan un punto de aplicación, dirección, sentido e intensidad. El punto de aplicación, ¿sí? No es lo mismo aplicar una fuerza en un punto de un cuerpo que en otro. Y bueno, acá vemos el ejemplo. Veremos que con una fuerza con la misma intensidad, la misma dirección y el mismo sentido, pero aplicada en diferentes puntos, no provoca el mismo hecho. El ejemplo lo vemos en el gráfico, ¿sí? Las dos fuerzas son iguales, ¿sí? Esta fuerza, fíjate que su representación, vamos a cambiar el color, esta fuerza aplicada es igual a esta. Pero fíjate que en un punto la tira de arriba hacia abajo y en el otro la empuja. Aunque también la podríamos volcar con este sentido, ¿no? Depende qué tipo de fuerza apliquemos. Pero normalmente cuando hacemos una fuerza sobre la base de la copa se mueve. La dirección de una fuerza está dada por su recta de acción, la que nos indica, la que nos indica es el espacio geométrico de acción de la misma. Dicho de otra manera, en un plano la dirección nos indica el ángulo con que la fuerza actúa respecto a un sistema de referencia. Normalmente se toma como referencia el plano y el eje horizontal, ¿no? Bien, veamos un gráfico, cómo incide la dirección de una fuerza comparando su aplicación de dos fuerzas con la misma intensidad, punto de aplicación y sentido, pero en distinta dirección. ¿Sí? Esto es la dirección. No confundir de acá a acá a una dirección y de acá a acá es otra dirección. ¿Sí? El sentido sí se podría cambiar. En este caso va para allá y en este caso para allá. Sentido. El sentido de una fuerza nos indicará dentro de la recta de acción, que era esta, de acción de la fuerza, si la misma actúa hacia un lado o hacia el otro. Recordemos la recta numérica que vienen viendo en matemática, hacia la izquierda están los negativos, hacia la derecha los positivos. A diferencia de la dirección que puede tomar infinitos valores, dada una recta de acción, solo podemos tomar dos sentidos. Bueno, que es la comparación que les estoy haciendo yo con la recta numérica. ¿Sí? El siguiente gráfico vemos claramente la diferencia en el efecto producido por la fuerza de igual intensidad, dirección, punto de aplicación, pero de sentido diferente. Fíjense que una va de acá a acá y la otra va de acá a acá. ¿Sí? Tiene que ser azul.
Muy bien, hasta acá, ninguna duda, continuamos. La intensidad de una fuerza está indicada por su valor numérico, como dijimos antes, medida en kilogramos fuerza, newton o din. Obviamente, mientras mayor sea su intensidad, mayor será el efecto que produzca sobre los cuerpos, ¿no? Gráficamente, se utiliza una escala convenientemente para representar la intensidad de diferentes fuerzas. Por lo tanto, una fuerza 5 veces mayor a la otra se representa con un vector de longitud 5 veces mayor. En el ejemplo mostramos dos fuerzas de igual dirección, sentido, punto de aplicación, pero la primera es 5 veces menor que la segunda. Variable que produce que en un caso la copa se caiga y la otra no. Y esto es lógico, ¿no? Si aplicamos 1 kilo, no la volcamos, si aplicamos 5, la tiramos. ¿Sí? De acuerdo a la intensidad, la copa se caerá o se moverá para un lado u otro. Bien. Dadas entonces las características vectoriales de la fuerza, estas se representan con vectores. Lo que definimos hasta ahora también es la palabra vector, que ustedes lo pudieron haber visto alguna vez en matemática, que un vector que es un segmento orientado que posee dirección, sentido y módulo. ¿Sí? Muy bien. El ejemplo para aplicar una fuerza de 200 kilogramos, fuerza vertical, que va de acá a acá, dirigida hacia abajo, o sea que el sentido es hacia abajo, se puede emplear una escala de 1 centímetro 100 kilos. Quiere decir que esto teóricamente, de acá a acá, va a tener 2 centímetros. ¿Correcto? Bien. Otro ejemplo para fijar una fuerza A de 21 kilogramos fuerza que forma un ángulo de 45 en forma horizontal, de derecha a izquierda, hacia arriba. Es decir, utilizo una escala de 1 centímetro, 7 kilogramos fuerza. Quiere decir que esta medida que tenemos acá, que lo vamos a usar el puntito negro, ¿sí? De acá a acá, tiene ¿cuántos centímetros? 3, porque 3 centímetros nos representan los 21 kilos. Si uno viene así, tiene que 7 kilos F, abajo vamos a poner 1 centímetro. Quiere decir que si yo esto lo quiero extrapolar a 21 centímetros, esto para que le sirva después de... Yo acá que se me dan 21 kilos, entonces tengo que poner acá, perdón, 21 kilogramos F. ¿Cuántos centímetros son? O sea que los centímetros tenemos una X. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que ver qué valor es X. Y esto es muy sencillo. Por propiedad fundamental de las proporciones, que yo se los di en el ejemplo de la primera clase, los 3 que vinieron, 7 por X es igual a 1 por 21. Despejo la X y X me termina quedando igual, ¿sí? A 21, o sea, esto, copia esto, me queda 21 kilogramos por 1 centímetro, ¿sí? Porque es esto por esto igual a esto por esto. Y el 7 que está multiplicando lo vamos a pasar abajo. De ahí viene el tema de escala. Todas las escalas las pueden manejar de la misma manera. Entonces acá tengo que poner un 7. 7
kilogramos fuerza. Y con esto nos da la representación gráfica, fíjate. Kilogramos se va con kilogramos. Vamos a cambiar el color. Y si yo despejo, simplifico, 21 y 7 me va a quedar. Vamos a cambiar el color. Vamos a poner 21 dividido 7 nos da 3. Y el 7 me da 1. Con lo cual yo sé que X, la representación gráfica en medida de 21 kilogramos fuerzas, son 3 centímetros. ¿Sí? 3 por 1, 3 centímetros. Entonces me termina quedando X igual 3 centímetros. Muy bien, vamos a recuadrarlo. $3 centímetros. ¿Sí? Perfecto. Genial. Muy bien. Hasta acá estamos. Bueno. El dinamómetro era un aparatito que ya creo que le hablé en las primeras clases. Es el que se utiliza para lograr el peso real se denomina dinamómetro, un instrumento utilizado para medir fuerza. Fue inventado por Isaac Newton y no debe confundirse con la balanza o instrumento para medir masa. Y acá está la diferencia entre masa y fuerza. Masa es cantidad de materia y kilogramo fuerza es lo que habíamos definido como fuerza, ¿no? Normalmente el dinamómetro usa un principio de Hooke, ¿sí? Y se calcula el kilogramo fuerza. El peso de un cuerpo, el peso es la atracción que un planeta ejerce sobre el cuerpo. Y en principio no tiene nada que ver con la masa. El peso de un cuerpo se representa con la letra P. Es una fuerza cuya dirección vertical respecto a la horizontal del lugar, ¿sí? Y el sentido hacia abajo se mide en la misma unidad que la fuerza. Y también se lo representa por medio de un vector. Pero después tenemos los sistemas de fuerza, se denominan así cuando sobre un cuerpo actúan 2 o más fuerzas al mismo tiempo. Fíjate que sobre este cuerpo están actuando 3 fuerzas, sobre este 2. ¿Sí? La resultante de un sistema de fuerza, ¿sí? Llamamos resultante de un sistema de fuerza a una única fuerza que puede reemplazar a las dadas produciendo el mismo efecto. O sea, la resultante sería la suma de todos esos vectores. Pero es una suma vectorial y representa esas 3 fuerzas aplicadas. El sistema de fuerza en equilibrio, un sistema de fuerza está en equilibrio cuando la resultante es nula. Equilibrante de un sistema de fuerza. Si la resultante no es nula, para equilibrar el sistema, se le debe colocar una fuerza de igual módulo, igual dirección y sentido contrario para equilibrarla. ¿Sí? Estas son definiciones. Bien. Sistema de fuerzas colineales. Son los sistemas formados por 2 o más fuerzas que poseen igual sentido y pueden tener igual o distinto sentido. Fíjate que acá hay un sistema colineal, ¿sí? Una de un sentido y otra de otro. ¿Sí? Vamos al puntito. Esta va de acá a acá. Y esta va de acá a acá. ¿Sí? De azul a azul, de rojo a rojo. ¿Sí? Y estas también son colineales porque son paralelas, entonces funcionan de la misma manera, pero estas son del mismo sentido. Todos los sistemas de fuerza se resuelven gráfica y analíticamente, ya sean estas colineales, ¿sí? O de las otras. En este sistema no se grafica el cuerpo. Se traza una recta y el punto representa el cuerpo que tiene que estar como está en la misma dirección, porque son colineales,
Las fuerzas del sistema se tienen en cuenta un punto donde se aplican todas las fuerzas. Con lo cual la sumatoria de F1, F2, F3 y F4, ¿sí?, nos va a dar la resultante. Este signo, aunque no lo conozcan, es el signo de sumatoria, ¿sí? Sumatoria. Y sumatoria, esto sabes cómo se lee de la siguiente manera. Sumatoria de F sub I de I igual a 1, quiere decir que arranca en 1, porque puedo asumir F1, F2, F3, hasta N. Puede haber N fuerza, F1, F2, F3, F4. ¿Ves? Acá está bien aclarado. Pero se lee sumatoria, ¿sí?, de F sub I de I hasta N. Esa es la idea de cómo leer sumatoria, ¿sí? Bien. Sistema de fuerzas paralelas, ¿sí? Si son paralelas pueden estar inclinadas, verticales, horizontales, van a haber infinidad de ejemplos. Cuando uno abre una canilla está aplicando una fuerza paralela, en sentido contrario. Viste que hace un giro, ¿sí? Vos con el dedo gordo mueves para arriba y con el dedo mayor empujás la manija de la canilla hacia abajo. Generalmente se hace así, ¿no? Si sobre un cuerpo dirigido actúan dos o más fuerzas, ¿sí?, cuyas direcciones son paralelas, la resultante tendrá un valor igual a la suma algebraica de ellas. Su dirección también paralela a las de la misma, pero su punto de aplicación debe ser determinado con exactitud para que produzca el mismo efecto de las componentes. Entonces, acá está otra vez que la resultante, analíticamente, la suma de las intensidades de esa fuerza, que ya lo vimos. Bien, en los siguientes ejemplos se determina de forma gráfica el punto de aplicación resultante de las fuerzas paralelas de igual y diferente sentido. Vamos a ver la resolución de este tipo de sistema, si las dos fuerzas van para el mismo lado o en sentido contrario, gráficamente. Y después lo vamos a ver analíticamente con una relación que se llama relación de Stevens. Bien, entonces, vamos a ver este ejemplo que la fuerza FB, FB y FA, ¿sí?, son paralelas, una de 19 kilos y una de 29 kilos fuerza. Calcular la resultante. Entonces, la resultante FA más FB nos da 48 kilos, ¿sí? Perfecto, genial. Genial. Perfecto, entonces, ahora tenemos que determinar gráficamente a dónde va a estar esa resultante. Con lo cual vamos a encontrar que tomamos FB, ¿sí?, FB FB. Bien, y fíjate que trazamos una de igual dirección y sentido acá. ¿Ves? A partir del final de FA. Lo mismo vamos a hacer con FA. FA, con la misma media intensidad, traslado a otra FA' a continuación de FB. Bien. Entonces, ¿qué tengo ahora? Por el extremo de donde termina FB', FB', trazamos una línea hasta FB. Y este lo vamos a hacer en rojo, este lo vamos a hacer en rojo. Y luego, ¿qué hacemos? A partir del extremo de FA,
del extremo de FA, trazamos otra línea hasta F'A. Con lo cual, llegamos a la conclusión, ¿sí? Vamos a agrandar esto para que se vea. Que donde se intersectan estas dos líneas, pasa nuestra recta de acción de resultante. Con lo cual vamos a trazar una perpendicular a la base del sistema de fuerzas, donde está aplicado, y tenemos la recta de acción de la resultante, que la vamos a representar en la misma escala que las otras dos fuerzas, los 48 kilogramos fuerza. ¿Sí? Esa es la idea. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo. Bien. Un claro ejemplo de ecosistema de fuerzas paralelas es el peso de las mismas partes de un cuerpo. La resultante del sistema es el peso del cuerpo, cuyo punto de aplicación es el centro de gravedad. Claro, si esto fuera un cuerpo y uno distribuye toda la fuerza, va a salir esa fuerza resultante, ¿sí?, en lugar del centro de gravedad. Fíjense, si tengo dos cuerpos, ¿ven?, unidos, ¿sí?, entre los dos, si yo combino los dos cuerpos, calculo, ¿ves?, usando el método, la resultante me va a dar ahí, más cerca del cuerpo grande. Fíjate, yo acá lo uno todo y queda ahí. El resultante pasa por el centro de gravedad de ese cuerpo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo cuando las fuerzas van para un lado y para el otro. En este caso, 10 kilos fuerza, 10 kilogramos fuerza y 19 kilogramos fuerza. Muy bien. Bárbaro. Continuemos. Cuando tienen distintos puntos de aplicación, la resultante se obtiene de la misma manera, pero la recta de acción de la resultante se encuentra fuera del cuerpo, no en este caso adentro, ¿no? Así que vamos a ver cómo se resuelve. Fíjense. Yo voy a tomar, tengo F1 y F2. F2. Al contrario de antes, con el mismo sentido de F2 y a donde arranca F1, voy a trazar F2'. ¿Sí? Bien. Y después luego, a partir de en contramano, digamos, voy a tomar F1, F1, y en contraposición a F2 la voy a trazar acá. ¿Sí? Y luego lo mismo que antes. Por el final, en la unión de F1 y F2, trazo una línea, ¿sí?, entre el encuentro de F1' y F2. ¿Sí? Acá. Espera que lo vamos a recuadrar para que se vea. ¿Ven? Muy bien. Trazo una línea entre la unión de F1 y F'2, F1 y F'2 una línea. Y después, por el final de F2' y el principio de F1' trazo otra línea. Donde se me intersectan, ¿sí?, que es acá, en la intersección, vamos a trazar perpendicular a la horizontal del cuerpo la recta de acción que tiene la resultante del sistema, que casi siempre queda del lado de la mayor fuerza, casi siempre, ¿sí?, y la subcorrespondiente equilibrante. Bueno. La relación de Steven nos permite calcular en ese sistema de fuerza, ¿sí?, las distancias. Fíjate que la tengo acá, la relación de Steven, ¿sí? ¿Y qué me da? Es una relación matemática que yo, por supuesto, no puedo usar las tres a la vez. Tengo que usarla de a dos. Entonces, de acuerdo a los datos que me da, voy a utilizarla. Pero vamos a saber qué es cada cosa, ¿no?
D1 es la distancia, de F1 es la resultante. O sea que, vamos al puntito acá, lo vamos a poner en azul. Acá lo vamos a poner de color fucsia y el de la resultante lo vamos a poner de color anaranjado. Lo vamos a ponerlo azul. No, vamos a ponerlo verde. Ahí está. Entonces, fíjate, esta D que está acá, ¿sí? Es la distancia que separa las dos fuerzas. O sea, de acá a acá. ¿Hasta ahí me seguís? Eso es D. Vamos a escribirlo acá, es D. ¿Sí? Luego vamos a este colorcito, ¿sí? En la distancia. Fíjate, D1 que va desde F1 a la resultante. La distancia de ahí, que le vamos a cambiar el color, a la resultante. ¿Sí? Esto es D1. Vamos a escribirlo en el mismo color si es posible. D. Bien. Y luego me queda D2, que es la distancia de F2 a la resultante, que lo tenemos que hacer en azul. ¿Sí? Perfecto. Entonces esto dijimos que era D2. ¿Quedó claro esto? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Yo con esta relación me dan los 10 kilos, y me dice, bueno, si la distancia que separa F1 por dato, ¿sí? Es 39 milímetros, quiere decir que D es 39 milímetros. La fuerza 10 y menos 19, ¿por qué? Tomo positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. En este caso no puede ser diferente. Bien, la resultante me da, sumo 10 menos 19, me da 9 kilogramos. ¿Cómo uso esta relación? Fíjate. Esta relación, tomo la parte, digamos, esta. Muy bien. Una parte de la relación. Yo sé que F1 es D2, como R es AD. Ahora yo sé que F1 vale 10 kilos, sé que D2 lo desconozco, ¿sí? La resultante es 9 kilogramos y la distancia entre la fuerza es de 39 milímetros. Y despejo. D pasa para acá, 9 pasa dividiendo y 39 multiplicando. O sea que son 10 por 39 sobre 9. Me va a dar en milímetros. ¿Por qué? Porque esto se va con esto, ¿sí? Y me queda 43,3 milímetros. Ese es el valor de D2. Bien. ¿Y qué D2? La distancia. La distancia que dijimos acá, D2. La distancia de F2, la resultante 2. ¿Sí? Ahora vamos a hacer lo mismo para hallar con la otra parte de la proporción. Vamos a cambiar el color. ¿Sí? ¿Que cuál es? F2 es a D1 como R es a D. Bien, reemplazamos los valores. F2 valía 19, D1 lo desconocemos, la resultante 9 kilogramos y la distancia entre las dos rectas, entre las dos rectas de acción de la fuerza era 39 milímetros, con lo cual despejamos D1. D1 pasa multiplicando, 9 kilogramos fuerza dividiendo y 39 milímetros multiplicando. Lo mismo que antes, venimos acá,
y cancelamos kilogramo con kilogramo, se va, ¿sí? Y hago 19 por 39 y digo 9, me termina quedando 82,3 milímetros. Si uno respetara la escala en el gráfico y lo hace bien, más con un AutoCAD, si ustedes están acostumbrados a hacerlo, le va a dar exactamente igual la parte analítica que el gráfico. Ahora el gráfico hecho en un papel tiene cierto error, ¿no? Entonces, fíjate, me quedó, esta es la distancia roja y esta es la distancia azul. ¿Sí? ¿Qué me da? Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? Ninguna, ¿no? Bueno. Descomposición de fuerza. Las fuerzas se pueden descomponer en dos direcciones dadas de antemano. Para resolver los sistemas de fuerza concurrentes, necesitamos descomponer la fuerza en los ejes cartesianos. Estos son los ejes que ustedes vienen viendo en matemática para ver funciones y esas cosas. La proyección de este vector sobre el eje Y es FI y la proyección sobre la horizontal es FX. Bien, en este gráfico la fuerza se descompuso en el XY, obteniendo dos fuerzas sobre el mismo, FX y FI, que fue lo que le dije yo recién. FX, fíjate que acá hacemos un dibujito rectángulo, si se acuerdan que repasamos el teorema de, no, las fuerzas, la resolución de triángulos rectángulos a través de funciones trigonométricas, se acordarán que el coseno de un ángulo alfa es igual, ¿sí?, al cateto opuesto, perdón, el coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Quiere decir que f de x es el cateto adyacente y f es la hipotenusa. Si despejo es f de x, ¿sí?, paso esto multiplicando para allá, me queda que f de x es igual a f por el coseno del ángulo. ¿Sí? Bien. Ahora vamos al caso de hallar f de y. Yo sé que el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. F de y sobre f. Y eso nos termina dando, despejando, que f de y es igual a f por el seno de alfa. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna preguntita? Seguimos. Muy bien. Bárbaro. Perfecto. Entonces, ejemplo, hallar proyección de la fuerza de 20 kilogramos fuerza, sabiendo que un ángulo de 30 grados, F igual a coseno de 30 va a dar Fx, y F por el seno del ángulo me va a dar Fi. ¿Sí? Está acá bien clarito cómo se hace. Sistema de fuerzas concurrentes. Estos sistemas pueden estar formados por dos o más fuerzas que poseen distinta dirección y están aplicadas simultáneamente en un mismo cuerpo. Si las fuerzas no concurren en el mismo punto, se las puede trasladar hasta que el origen coincida. Para graficar esos sistemas debemos conocer, por supuesto, los ángulos que forman entre sí. Y acá vemos un ejemplo. Un sistema formado por tres fuerzas, dos perpendiculares de 20 kilogramos cada uno, fuerza, y una de 35, formando un ángulo de 45. Para graficarlo se traza una recta, por lo general horizontal, y desde ella se van graficando las fuerzas. Fíjate, F1 es horizontal, F3 forma 90 con F1 y con F1 forma 45 F2. La resultante de estos sistemas de fuerzas se hallan sumando, ¿sí? La resultante de estas fuerzas se hallan sumando vectores. También se lo denomina composición de fuerza. El método gráfico para hallar la resultante y sumar vectores, yo se los voy a dar bien clarito, se los voy a mostrar en un video, pero es por la regla del paralelogramo. ¿Se acuerdan que hacíamos, tengo las tres fuerzas, ¿sí? Por el extremo de una trazo una paralela F2 y por el extremo de F2 trazo una paralela F3. Donde se intersectan encuentro la resultante
de F2 y F3. Y esta, por la regla del paralelogramo, también puedo hallar la resultante final, que sería F más F3 compuesta con F1. Regla del paralelogramo, paralelo a F2 por el extremo de F1 trazo una paralela, y por el extremo de F2 más F3 trazo otra paralela a F1, donde se intersectan, encuentro la resultante. Bien, el método de la poligonal, ¿sí?, es lo mismo, pero en vez de hacer paralelogramo, trazo por el extremo de F1, trazo en igual dirección, ángulo, ¿sí?, sentido paralelo a F2, por el extremo de F1 lo trazo el segmento. ¿Ven? Y por el extremo de F2 trazo una fuerza F3 que es equivalente prácticamente a la F3 original, pero la traslado al extremo de F2, donde el origen de F1 con el extremo de F3 tengo la resultante. El cálculo analítico tenemos que usar Pitágoras, fíjate. La resultante, tengo un triángulo rectángulo, ¿sí?, que ese triángulo rectángulo está compuesto por F1 y F2. Bien, ¿se acuerdan que Pitágoras decía que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos? ¿Y eso qué me termina dando? El valor de la resultante entre F1 y F2 si son perpendiculares. Ahora, ¿qué pasa? Si no llegan a tener un ángulo recto, lo puedo hallar con el teorema del coseno, que decía: un lado de un triángulo, fíjate que acá está F1, el lado de un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, menos el doble producto de una de ellas por la otra, por el ángulo comprendido entre ellas. ¿Sí? Ahora, en el video que les voy a agregar, aparte de les voy a explicar cómo se hace esto analíticamente en una explicación para que se entienda mejor. Bueno, los dejo. Gracias por su atención.